Bien, y ahora nos trasladamos a un contacto en vivo y en directo desde el Palacio de Justicia con nuestra compañera Belén Mora. Hay un caso bastante particular, Belén, que afectó a una colonia menonita, la colonia Neuland, sobre un asesinato y hoy se definen las pruebas finales, ¿no es así? Así mismo, Pati, bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de 60 Minutos. Y nos encontramos en el Palacio de Justicia, específicamente en el sexto piso, en la Torre Norte. Atrás mío ustedes pueden ver dónde se está llevando a cabo en la sala de juicios orales número 7. Aquí tiene lugar el juicio contra Bernard Harder. Él es un poblador de la colonia Neuland, así como mencionaste, y él está siendo juzgado por la muerte de su esposa Margarita Dick. La fiscalía consideró que él está sospechoso de haber asesinado a su esposa, y en el día de hoy se está realizando la exposición de las pruebas. Este juicio, que se inició el miércoles, está llegando a su etapa final el día de hoy. Recordemos que este caso tuvo lugar en septiembre del 2008. Igualmente está siendo acusado o es acusado de la muerte de los padres de la víctima. Estamos hablando del señor Peter Dick Brown y Erika Fensky. En estos momentos se está realizando, prosigue el juicio. Los fiscales acusadores son, en este caso, Alan Sher y, por supuesto, la fiscala coayudante Teresa Sosa. En estos momentos se realiza el anticipo jurisdiccional de pruebas y esperamos que en cualquier momento se esté dando finalmente el resultado final de este juicio que inició, recordemos, el miércoles de esta semana, Pati. Y finalmente, entonces, hoy se tendría la condena final para esta persona que, como ya decía Belén, están acusados también no solamente de matar a su esposa, sino también a sus suegros. Esto ya veíamos en ediciones anteriores del informativo, que realmente afectó a toda la comunidad Neuland e incluso las vecinas que fueron, se podría decir de alguna forma, testigos de este incidente, quedaron choqueados y con miedo. Asimismo, y según la Fiscalía existen elementos suficientes para demostrar que el señor Harder es el responsable de este hecho. Veremos cómo finalmente el tribunal ve este caso y finalmente estaremos esperando, por supuesto, el resultado final de este juicio que, como decías, Pati, conmocionó a esta comunidad que es bastante pacífica en el Chaco, y veremos finalmente en qué termina este hecho y la condena en el caso que esta persona resulte culpable, según las pruebas que en estos momentos se están exponiendo. ¿Existe alguna expectativa de pena ya en caso de que efectivamente resulte culpable? Hasta estos momentos, lamentablemente, no pudimos conversar con los fiscales, pero estamos aguardando que ni bien haya un tiempito ellos nos puedan hablar. Lo que podemos decir es que de tratarse de un homicidio doloso, porque en este caso se está hablando de un homicidio doloso, estamos hablando de penas máximas hasta de 25 años de prisión. Así que hasta ahí, y por supuesto, si es que se dan las medidas de seguridad, estamos hablando que esto podría ir hasta 35 años de prisión para el acusado, si es que así se lo encuentra finalmente el señor Harder. Así que esperemos simplemente el resultado, poder conversar y ver cuál es la expectativa de pena que se daría en el caso particular de esta persona. Muy bien, muchísimas gracias, Belén, y nosotros estaremos ampliando esta información en los demás servicios informativos. Esta noche ya tendremos el resultado final de este juicio también, que mantiene en vilo a toda la comunidad Neuland, debido a que si el hombre sale suelto, ¿cuál será el resultado también de esta gente que está teme realmente que esta persona pueda salir libre, debido a que no solamente se presume que asesinó a su mujer por pedirle el divorcio, sino también a sus suegros? Pero nosotros pasamos a otro tema, porque